Ahora nos encontramos ya enlazados para conversar con Henry Torres. Él es subdirector de la ONG Acción por el Hambre. Muy buenos días, señor Torres. Buenos días, Renzo. ¿Qué tal? Recibe el saludo de Acción contra el Hambre. Señor Torres, se habla de la crisis alimentaria que estaría muy próxima a llegar a tener sus efectos y sus embates sobre nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, en realidad los efectos ya los estamos un poco sintiendo, no es que los vamos a sentir. Por ejemplo, ya desde el 2021 se hablaba de un incremento de precios en los alimentos. Se hacía un cálculo que para este año 2022 iba a estar entre el 8 y 22% de incremento de principales alimentos, ¿no? Es una proyección de FAO, de Naciones Unidas, y según los reportes de INEI del incremento de precios a esta fecha, al 2021 ya se está dando el 15%, entonces ya estamos incluidos en esa situación, viendo los primeros efectos en todo caso de esta crisis alimentaria. Y señor Torres, respecto a estas proyecciones, ¿en cuánto tiempo podríamos estar en ese punto más agudo, más grave de la crisis alimentaria? Va a pasar un poco por la capacidad también de respuesta de todos los niveles de gobierno, de las familias, de los sectores agrícolas también, pero creo que este año va a ser un poco decisivo en temas también obviamente de la capacidad de respuesta, de cómo podemos activar ciertas leyes, como la ley de rescate de alimentos, cómo podemos activar también los sistemas de respuesta que han tenido a nivel comunitario, que ya venían desde la pandemia, como el tema de ollas comunes, en donde ya se tienen avances importantes en lo que es legislación. En algunos casos falta la reglamentación, digamos, para la operativización de estas leyes. Hay un trabajo en conjunto que tenemos que realizar. Todo eso, digamos, nos da un escenario, digamos, de corto plazo para poder responder y poder atenuar, digamos, a lo mayor que se pueda la crisis alimentaria, ¿no? ¿Cuál es el peor escenario de no darse estas medidas de manera oportuna? ¿Cuántas personas, si bien es cierto ya estamos sintiendo los efectos, pero cuántas personas sufrirían esta hambruna? Más o menos, para hacer un cálculo de diversas miradas, podemos comentar lo siguiente. Una primera mirada es que aproximadamente hay 2.200 ollas a nivel nacional. Estas 2.000, un cálculo que ha hecho Acción contra el Hambre es de 5.000 ollas a nivel nacional. Estas ya en Lima metropolitana estamos hablando de un registro de 2.200 ollas comunes. Estas 2.200 ollas comunes tienen un espacio de acción en 232.000 personas. Es más o menos un primer cálculo a partir de una mirada de revisión de las ollas comunes, que ha sido la respuesta también a una crisis alimentaria, en este caso provocada por los efectos de la pandemia y sus medidas, obviamente, de restricción. Eso digamos que es una primera aproximación. Y al respecto, en las medidas que se están abordando, usted hacía referencia a las decisiones, en los marcos legislativos están, pero en la práctica, en la ejecución, ¿podrían ser suficientes para mitigar un periodo de hambruna crítico? Sí, para pasar a esa respuesta quería complementar solamente la otra situación que también nos puede evidenciar la magnitud de las cantidades de personas impactadas. Según el censo, somos aproximadamente 33 millones de peruanos, de los cuales ya existen 16.5 millones de personas en Perú que actualmente ya están con inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria es la capacidad de las personas y familias de poder alimentarse con alimentos suficientes, aceptados culturalmente en todo momento. De estos, las que no tienen esa capacidad, ya estamos hablando de 16.5 millones de personas. De esas, solo en Lima metropolitana, en el cálculo, según también el MIDIS, ya 4 millones de personas estarían afectadas. Entonces, comparando ambos números, ¿no? 4 millones de personas afectadas y 232.000 personas en Lima, que digamos tendrían una capacidad de asistencia a través de ollas comunes. Y aquí viene la segunda parte, que ya es lo que nos comentas. Ollas comunes es una de las soluciones, una de las alternativas que pueden. Pero si estas están desconectadas de un trabajo con gobiernos locales,
con sectores importantes como es el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, vamos a seguir viendo este nivel de respuesta a través de la autogestión de las familias, de la comunidad organizada, ¿no? Falta una mayor cantidad de respuesta en todos los sectores, en el sector de agricultura, en los sectores obviamente de inclusión y desarrollo social para la atención nuevamente a ollas comunes, comedores populares, el Ministerio de Salud también para promover hábitos o permitir que las familias puedan conocer mejor de escoger mejor alimentos, de evitar también la pérdida o desperdicio de alimentos, aprovecharlos, digamos, al máximo, ¿no? Son elementos que, digamos, en este corto plazo tenemos que tener ya un nivel de acción. Ahora, nuestro territorio es amplio, es vasto y lamentablemente la pobreza se sitúa en varias regiones de nuestro país. ¿Cuáles son las regiones que sufrirían más los embates de esta crisis alimentaria? Viéndolo ya desde antes, en los análisis que hemos hecho en Acción contra el Hambre en Perú, que hemos monitoreado esta situación un poco desde antes, obviamente por el tema de la pandemia, vemos que las regiones con mayor inseguridad alimentaria en la fecha están ubicadas en la zona sur y norte del Perú, ¿no? Principalmente Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, y en el norte Ancash, son los espacios, las regiones que estarían, digamos, como un punto de partida ya más digamos, afectado por los efectos de la pandemia, ¿no? O sea, ya parten con una inseguridad alimentaria y afectar este contexto de hambruna, obviamente los impactos van a ser mayores. Para quienes y Lima siempre y Lima siempre es un punto que no se refleja a niveles porcentuales, pero si vemos en valores absolutos es porque somos casi la tercera parte, un poco más de la tercera parte, perdón, de la población. En términos de números absolutos sí tiene un gran impacto, ¿no? Claro que sí, hay una gran concentración en la capital. Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con Henry Torres, subdirector de la ONG Acción por el Hambre. Ha señalado como principales regiones con la mayor inseguridad alimentaria a la zona sur y norte. Hablaba de Ayacucho, con un 67% de esta inseguridad alimentaria, y al norte en Ancash, con un 60%. Pero se trata de regiones también que tienen un importante rubro a nivel de la cosecha, a nivel de la agricultura, de la ganadería. En Ayacucho compartimos constantemente los avances a nivel de los granos andinos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué son tan vulnerables estas regiones? En zonas andinas, desde Acción contra el Hambre, hemos tenido proyectos ya que venimos trabajando desde el 2010, mejorando las prácticas de agricultura, sobre todo para autoconsumo y también en lo que son unos excedentes para comercialización. En ambos casos hay dificultades desde los sectores agrícolas menores, digamos, a nivel familiar. Uno es el tema de organización, dos es el tema de insumos agrícolas, se depende todavía mucho de otros productos externos. El caso más saltante es el tema urea, pero digamos están faltando, digamos, un esquema de promoción agraria en donde ya, si hubiéramos tenido, digamos, obviamente, para no hablar tanto de lo hubiéramos, pero hubiéramos tenido más contacto con estos aprendizajes para el abono, el compostaje de las propias familias, estaríamos, digamos, atenuando, porque obviamente también hay una parte en donde se recurren a productos o insumos agrícolas de fuera, pero digamos la afectación sería menor, ¿no? Entonces creo que aquí hay un punto clave en el cual no debemos recaer nuevamente, y los temas de promoción agraria, así como en salud evitamos que los niños o que todos nos evitemos elementos como la diarrea, el contagio con el COVID a través del lavado de manos. En el caso del sector agrícola también hay prácticas previas relacionadas al manejo de tierras, relacionadas al abono de compostaje, a la selección de cultivos, a la variedad de especies que, digamos, pueden mejorar productividad, adaptación en terrenos de zonas altas, agrestes por el clima, ¿no? Esos son los elementos que... Sí, eso es exactamente, exacto, lo has resumido bien. Promoción agraria es un poco
llevar a las personas más idóneas, a los profesionales, ingenieros del campo, de otros sectores también sociales, al terreno, ¿no? A las zonas donde los agricultores reciben o realizan sus labores de siembra y cosecha. Para los que recién nos sintonizan, estamos conversando con Henry Torres. Él es subdirector de la ONG Acción por el Hambre. Señor Torres, hay otros factores que también intervienen en esta delicada situación y esta crisis alimentaria, factores como el desempleo, factores como el subempleo y demás. Coméntenos qué otras medidas, además de los programas sociales, deberían apuntalarse, deberían reforzarse para poder mitigar estos embates. Sí, algunas lecciones que podemos, o recomendaciones que desde Acción contra el Hambre podemos ir recomendando es que, obviamente, cuando esto se produzca con mayor impacto, un mecanismo de respuesta va a ser la dotación de alimentos, ¿no? Como sucedió en el tema de la pandemia. En ese sentido, pero también para lo que son el manejo de comedores populares, los temas de vigilancia ciudadana y seguimiento de estos a través de la Contraloría de la República son claves para evitar temas de corrupción y clientelismo político, ¿no? Creo que el sentido, y hemos aprendido de otras experiencias, el sentido de los programas alimentarios es que puedan llegar a las personas que obviamente más vulnerables y que más lo necesitan. Otro elemento que se debe acompañar a todo esto es la actualización, ¿no? De comedores populares y de ollas comunes, de los padrones de personas, un poco para dimensionar bien el número de personas atendidas a través de estas estrategias. Otro elemento que también desde Acción contra el Hambre estábamos valorando y viendo y analizando es la elaboración de alimentos suplementarios para niños menores de 3 años, ¿no? Y gestantes. Esta situación de crisis alimentaria afecta a todos por igual, porque una familia que deja de comer, digamos, por prácticas culturales, se afecta en todos sus integrantes. Pero los que tienen los mayores impactos son los menores de 3 años. Y si hay una mujer gestante, el impacto va a ser mayor, porque el niño que está por nacer ya va a tener afectaciones, ¿no? Entonces, recordemos nuevamente que en niños menores de 3 años y niños, digamos, en formación a través de mujeres gestantes, lo que se pierde en tiempo y lo que se pierde es no darle una buena alimentación, te genera una huella que más adelante te la cobra en términos de productividad cuando eres adulto y en términos educativos cuando eres una población en edad escolar, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que evitar, ¿no? Entonces, seleccionar y dar alimentos bien dirigidos a este grupo poblacional. Digamos que como tres primeras medidas podemos comentar. Claro, ahora la situación del hambre no es nueva en el mundo, ¿no? Tenemos en el imaginario popular que un niño con hambre nos remiten al África, ¿no? Un niño famélico, sin nada, que con un plato vacío. Pero en el Perú, cuántos peruanos mueren de hambre al día? Hemos tenido reportes del INEI en donde la pobreza extrema es una forma de medición que nos calcula el número de personas que no puede, a través de los ingresos económicos, no es suficiente para cubrir una canasta de alimentos. Ese esquema de medición siempre está asociado a los niveles de ingresos, ¿no? Entonces creemos que debería ser una mirada más permítame entonces cambiar la pregunta. Integral. ¿En el Perú hay gente que muere de hambre? ¿Hay peruanos que mueren de hambre? Sufren más de los efectos del hambre. Hasta el momento, los efectos de este hambre han sido dimensionados a nivel de anemia, en donde el 43% de niños menores de 3 años padece de esta situación de anemia. También tenemos desnutrición crónica, que nuevamente empieza un poco a incrementarse, está alrededor del 15%. Desnutrición crónica es la baja talla de los niños para la edad que tienen, que más allá de ser un aspecto físico, la estatura, en niños menores de 3 años te marca
una situación que está sucediendo por dentro los procesos, digamos, que se dan con el desarrollo cognitivo no se están dando y no se van a dar de forma correcta, ¿no? Porque son niños disminuidos en su capacidad. Entonces, los efectos de este hambre que ya venimos pasando, obviamente, por muchos años, ahora se van a acrecentar mucho más. O sea, el impacto, más niños con anemia, más niños desnutridos, más allá de todo lo que a los adultos nos puede pasar. Sí. Claro que sí, señor Torres. Ahora, Ucrania, antes de la guerra, era el mayor exportador de cereales en el mundo, y sus mercaderías, sus mercancías aseguraban precisamente esto que estamos hablando, ¿no? La seguridad alimentaria a nivel mundial. Hoy se encuentran bajo asedio, sus puertos han sido tomados, pero ¿cesa la guerra y cesa también esta amenaza, esta alerta de hambre en el mundo? Una gran parte de estos insumos agrícolas que vienen ahí, el Perú recurre de forma externa más o menos al 87% de urea en el país, ¿no? O sea, ese es uno de los elementos de insumos agrícolas. Obviamente, si es que los efectos en otros países productores de estos sistemas de insumos agrícolas mejoran su situación, va a suceder como una cadena, ¿no? que se puede restablecer. No sabríamos definir los plazos porque, claro, la situación fuera no nos da todavía márgenes de cálculo para decir que esto se solucione en 2 o 3 o 4 meses. Ahora, pero digamos, mientras no se solucione, como bien lo has dicho, vamos a todavía tener ese déficit. De este 87% de déficit de urea podemos pasar a niveles más altos, ¿no? También, obviamente, por un lado es la oferta de esos productos, pero también está la capacidad de gestión en las compras, ¿no? Como sucedía con vacunas, como es un ejemplo, la capacidad que podemos tener a nivel Estado, a nivel de gestión, de poder hacer compras, tiene que reaccionar ya a esa situación. Ahora, detengámonos un momento precisamente en este círculo vicioso que trae el hambre, ¿no? Porque vemos solamente las repercusiones inmediatas y algunos de los males, como usted mencionaba, anemia, desnutrición. En un futuro, ¿qué enfermedades estarían relacionadas con este periodo de hambruna, con este periodo de hambre? ¿Qué enfermedades adolecería el peruano de aquí a unos 5 años, 6 años, 10 quizá, debido a esta falta de alimentación, a esta crisis alimentaria? Sí, en los análisis que hemos hecho en Acción contra el Hambre, hemos estado viendo de que una afectación en la capacidad de las personas de poder adquirir alimentos se va a ver reflejado, obviamente, en adquirir igual alimentos, pero de menor valor nutritivo. Estos se van a estar orientando mucho más a alimentos también ultraprocesados. Entonces, por un lado, vas a tener familias que su capacidad de alimentación es muy reducida, van a disminuir el número de raciones, el volumen también de estas, los principales afectados, los niños. A nivel de población adulta, también niños, adolescentes, al orientarte al otro lado, que es alimentos más baratos, ultraprocesados, tienes otros efectos relacionados al sobrepeso y la obesidad. Con el sobrepeso y la obesidad puedes tranquilamente desencadenar otras situaciones tipo diabetes, enfermedades coronarias, que están muy asociadas a esta situación. Entonces, por los dos lados, si la capacidad de respuesta queda solo en la familia, obviamente vas a adquirir ese tipo de alimentos ultraprocesados. Nuevamente, las ollas comunes, las formaciones, las capacitaciones pueden dar una mejor forma de seleccionar alimentos, pueden dar consejos relacionados a esto. La dotación propia de estas ollas comunes no debe estar orientado solamente a completar un plato de comida, sino un plato de comida balanceado que pueda tener todos los elementos nutritivos, ¿no? Esa es una de las situaciones que también podemos ir viendo como impactos, como mencionabas, de no tan nuevas enfermedades, porque ya las estamos viviendo. Claro que sí, pero sí los impactos ya los vamos a ir sintiendo con mayor fuerza. Entonces, desde Acción contra el Hambre, un poco los análisis han sido en esa medida, ¿no? Muy bien, muchas gracias al subdirector de la ONG Acción por el Hambre, Henry Torres, por habernos acompañado estos minutos en Radio Nacional. No hay nada más presente, constante y frecuente que el hambre. Lo sentimos
todo el día, Ronald. Y la situación es que en 1 minuto y medio de que hemos hablado, por ejemplo, entre 8 a 10 personas han muerto de hambre en el mundo.